y vamos a ver, hoy vamos a ver valoración de empresas, ¿no? Es lo mismo que valoración de acciones, ¿no? Porque es la misma metodología y se trata de lo mismo, ¿no? De hecho, en finanzas nosotros decimos que una empresa y un activo es una empresa, ¿ok? Vale los futuros de caja proyectados descontados a una determinada tasa de interés, ¿no? Que es la tasa de rendimiento que se espera de la inversión. Entonces, uno pudiera decir que el valor de la empresa, ¿ok? Es esa sumatoria desde I igual 1 hasta el infinito de todos los flujos de caja que se van a recibir descontados a una determinada tasa de interés, ¿no? Entonces, bueno, de la ecuación nos resultan tres problemas que tenemos que resolver, ¿no? El primero es el flujo de caja, ¿ok? El segundo es cómo hacemos para calcular la tasa de descuento y el tercero es el cómo llegar al infinito, ¿no? O sea, esos son los tres problemas que hay que resolver para hacer la valoración tanto de una empresa como de una acción, ¿no? ¿Ok? O de cualquier activo en general, ¿no? ¿Ok? Entonces, el, eh, en primer lugar, el flujo de caja. El flujo de caja no son las ventas del negocio, ¿ok? Tampoco son las utilidades del negocio, ¿ok? Es un cálculo que se tiene que realizar, ¿no? Y de hecho, cuando yo estudié economía, la única materia que medio se relacionaba con esto era formulación y evaluación de proyectos. Y el profesor que nos dio la materia, nos dijo que el flujo de caja era esto, ¿no? El flujo de caja era la utilidad neta más la depreciación y la amortización. Eso se conoce como flujo de caja neto, ¿no? Y es el flujo de caja más primitivo que se puede calcular. Y bueno, y supone, lo que pasa es que el profesor nunca nos comentó eso. Eso supone que, que todos los pagos de la empresa y todas los cobros de la empresa se realizan absolutamente en efectivo, ¿no? O sea, para que el flujo de caja neta, o sea, el flujo de caja de la empresa, tendría que ocurrir eso, ¿no? ¿Ok? Los financistas usan o prefieren usar más bien el flujo de caja operativo, ¿no? Tomar la utilidad operativa y sumar la depreciación y amortización, y eso es lo que llaman EBITDA, ¿ok? En inglés, ¿ok? El, la utilidad antes de interés e impuestos más la depreciación y la amortización, ¿ok? Eso es el flujo de caja operativo, ¿ok? Y bueno, eso me daría más una idea de la ¿cómo se llama? Del flujo de caja en las actividades rutinarias de la empresa, ¿no? Las actividades para las cuales la empresa fue diseñada. ¿Ok? Hay un flujo de caja que se puede calcular a partir de cualquiera de estos dos, del flujo de caja neto, del flujo de caja operativo, que se llama flujo de caja disponible, ¿no? Por eso que aquí está la utilidad sola, no la califico como neta o operativa, porque se puede usar la utilidad operativa y se puede usar la utilidad eh, neta, ¿no? ¿Ok? Y se suma depreciación y amortización, se restan las inversiones planeadas y se restan los dividendos esperados de la empresa, ¿no? ¿Ok? Eso, ¿cómo se llama? Es, ese, esa es un poquito más certera que cualquiera de las dos anteriores, ¿ok? Y, y bueno, la razón de eso es que se está restando lo que se planifica que se va a invertir en los años siguientes y se le está restando el dividendo, por lo cual lo que me está dejando allí es lo que de verdad yo pudiera utilizar si yo compro la empresa o si yo decido comprar acciones de esa empresa, ¿no? Y bueno, y el último, que es el flujo de caja libre, que quizás es el mejor indicador para flujo de caja, ¿ok? Sería la utilidad operativa menos el impuesto a la que se calcula la utilidad operativa, menos los incrementos de los activos fijos de la empresa y menos la variación del capital neto de trabajo, ¿ok? O sea, ese sería el mejor flujo de caja a obtener, ¿no? Entonces, sí, van en orden inverso, ¿no? Si yo pudiera calcular ¿ok?
que es el flujo de caja libre, usaría ese. ¿Ok? Como segunda alternativa, usaría el flujo de caja disponible. Como tercera alternativa, usaría el flujo de caja operativo. Y como última alternativa, utilizaría el flujo de caja neto. ¿Ok? O sea que el mejor a utilizar es el flujo de caja libre, ¿ok? Y el segundo el del flujo de caja disponible, ¿no? Entonces, ahí tendríamos solucionado cuál sería el flujo de caja que utilizaríamos para hacer la valoración, ¿no? Nos faltaría la tasa de rendimiento, ese es el segundo ítem, ¿ok? Y bueno, la norma dicta más o menos esto, ¿no? Que si una empresa es una empresa que compra a otra empresa, ¿ok? Entonces, normalmente uno utiliza el WACC de la empresa que compra, ¿ok? Para hacer las valoraciones, porque se supone que si la empresa quiere comprar a la otra, quiere mantener su tasa de rendimiento, por eso utilizaríamos el WACC de la empresa que está comprando, ¿no? Y si es si es un inversionista particular el que compra, o sea, si es una persona común y corriente, no una empresa, entonces ahí se podría usar el rendimiento esperado que sale del cálculo del Capital Asset Pricing Model, ¿no? O sea, el modelo de Sharpe, ¿ok? O sea que si es una empresa que compra la otra, usamos el WACC de la empresa que compra, y si es un inversionista común y corriente, usamos fundamentalmente el cálculo del rendimiento esperado que sale de la fórmula de Sharpe, ¿no? Esa de que el rendimiento esperado es el rendimiento libre de riesgo más la beta que multiplica el rendimiento de mercado menos el rendimiento libre de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer unos determinados datos, ¿no? Vamos a suponer que nos dicen que valoremos una empresa, ¿ok? Y esa empresa tiene una beta de 0,8, ¿ok? Tiene una tasa de crecimiento natural del 3%. Ya vamos a explicar un poco qué es esto de la tasa de crecimiento natural. Cotiza en un mercado cuya relación precio-utilidad promedio es 10 veces. ¿Ok? O sea que si nosotros nos metiéramos a averiguar cuál es la relación precio-utilidad promedio del mercado, sería más o menos el 10 veces, ¿no? Y cotiza en un mercado en el cual el gobierno se financia en el largo plazo al 8%, ¿no? ¿Ok? O sea, esta sería la tasa libre de riesgo, ¿no? ¿Ok? Y también sabemos que la empresa está endeudada en un 50% y paga una tasa de interés del 10% y una tasa de impuestos del 35%, ¿no? ¿Ok? Y además tiene un rendimiento del capital del 12,7%, ¿no? Y bueno, y la empresa tiene 1 millón de acciones en circulación, ¿no? Vamos un momentico a este dato que es la tasa de crecimiento, ¿no? Esa tasa de crecimiento es la tasa a la que normalmente crecería la empresa, ¿ok? Si uno no hiciese nada especial con ella, ¿no? ¿Ok? Generalmente se asocia a la tasa de crecimiento del mismo mercado, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en el negocio de las compotas, ¿ok? Entonces, las compotas son un producto que consumen los niños menores de 5 años, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que mi mercado debería crecer naturalmente a lo que crece ese mercado, ¿no? Que son los niños de menos de 5 años, ¿no? Entonces, si yo logro determinar cuál es la tasa de crecimiento de esa población, ¿ok? Esa sería la tasa de crecimiento natural del negocio mío, ¿no? Si yo estoy metido, por ejemplo, en el negocio de la electricidad, entonces, bueno, yo debería medir cómo se comporta el mercado eléctrico en la zona donde yo estoy sirviendo, ¿ok? Y ese mercado debería crecer naturalmente como crece la población en esa zona, ¿no? Como crece la población y como crecen las industrias en esa zona, dependiendo de cómo es la mezcla del negocio, ¿no? Si la mezcla de negocios tiene 50%, por ejemplo, de consumo residencial, entonces crecería 5% de lo que crece 50% de lo que crece la población, y vamos a suponer que el otro 50% fuese exclusivamente comercial. Entonces yo determinaría la tasa de crecimiento de los comercios, ¿ok? Y sería el 50% de los comercios. Pondero los dos por 50% y esa sería la tasa de crecimiento natural de mi negocio, ¿no? O sea, ese dato es necesario para poder llegar al infinito, ¿no? Por eso es que lo tenemos allí, ¿ok? Entonces, bueno, con estos datos ya podemos empezar a hacer la valoración, ¿no? En primer lugar hay que calcular el rendimiento, ¿ok? Lo vamos a hacer con el CAPM, o sea, con el Capital Asset Pricing Model. O sea que
usamos la fórmula de Sharpe, que es esta, la que dijimos antes: rendimiento esperado, rendimiento libre de riesgo, más la beta que multiplica rendimiento de mercado menos rendimiento libre de riesgo. Y para calcular el rendimiento de mercado usamos el inverso de la relación precio-utilidad. ¿Okay? Entonces, con esos datos, ¿okay?, podemos calcular el rendimiento según el modelo de Sharpe, ¿no? Y también lo podemos calcular con el WACC, ¿no? Sabiendo que nosotros sabemos cuánto es la tasa de endeudamiento de la empresa, sabemos cuánto es la tasa de la deuda, sabemos cuánto es la tasa de impuestos y bueno, y podemos determinar cuánto rinde el capital, ¿ok? Y por supuesto la estructura de financiamiento patrimonial, ¿no? Entonces, bueno, con esos datos, ¿ok?, uno puede calcular el rendimiento, ¿ok?, según el CAPM, ¿ok?, así, ¿ok? O sea, el inverso de 10 veces es 10%, ¿ok? Entonces ese 10% lo pongo en donde va RM, la tasa de financiamiento del gobierno es 8%, aquí está el 8%, ¿ok? Y la beta es 0,8, ¿no? Entonces eso me da 9,6% de tasa para descontar los flujos, ¿no? Aquí yo manipulé los datos para que me dieran exactamente lo mismo. No siempre dan lo mismo, ¿ok? A veces el CAPM da un poquito mayor que el WACC y a veces da al revés, ¿no? El CAPM da un poco menos que el WACC, ¿ok? O sea que no necesariamente son iguales como yo lo estoy haciendo aquí a propósito, ¿ok? Y bueno, el WACC resultaría de multiplicar el rendimiento de la deuda, que era 10%. Dijimos que si la empresa se endeuda, paga 10%, 50% que es la proporción de deuda, 35% que es la tasa de impuesto, ¿ok? Y bueno, dijimos que el capital rinde 12,7, ¿ok? Y pesa 50% en la estructura patrimonial. Si resolvemos esto, eso da 9,6 también, ¿ok? Sigo insistiendo, no necesariamente los dos valores son iguales, ¿ok? Aquí están manipulados los datos para que den igual, ¿ok? Bueno, y vamos a suponer que yo voy a calcular un flujo de caja disponible a partir de la utilidad neta, ¿no? Suponiendo que yo estimé la utilidad neta, ¿ok? Y para los 3 años que siguen, ¿ok? O sea, la valoración nunca se hace con valores históricos, ¿no? Se hace con valores proyectados, ¿no? Entonces, tomamos el valor de la utilidad del año que viene, la del año que sigue y del año que sigue de tercero, ¿no? Calculamos depreciación, eso también lo estimamos, ¿ok? Calculamos los dividendos a pagar, fíjense que el dividendo es el 10% de la utilidad neta, ¿ok? Y calculamos las inversiones planeadas, ¿no? ¿Cómo se calculan las inversiones planeadas? ¿No? Miren, el negocio requiere mantenimiento para seguir funcionando, ¿no? O sea, probablemente las máquinas tienen un cronograma de mantenimiento. En función de ese cronograma de mantenimiento se pueden calcular las inversiones planeadas, ¿ok? O sea, sabiendo qué tipos de máquinas se tienen y cuánto, cómo son los mantenimientos, nosotros podemos estimar cuánto vamos a gastar en esos mantenimientos de la planta para poder seguir produciendo, ¿no? Entonces, bueno, con esos valores, ¿ok?, sumamos la depreciación, restamos los dividendos, restamos la inversión planeada y me da el flujo de caja disponible, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos al infinito, ¿no? O sea, ya tenemos los flujos de caja que vamos a descontar, ¿ok? Y cómo llegamos al infinito, ¿no? O sea, tomamos el último flujo de caja, ¿ok?, que es 420, ¿ok? Y lo descontamos por la tasa de rendimiento, ¿ok?, que si usamos el WACC sería el WACC. Si usamos el CAPM, usamos el rendimiento esperado del CAPM y restamos la tasa de crecimiento natural. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se supone que la empresa va a crecer naturalmente a ese 3%, ¿ok? Por lo cual ese 3% atenúa, ¿ok?, el, el, o sea, atenúa, no, ayuda al crecimiento, ¿no? Y por eso yo supongo que es una perpetuidad con un crecimiento del 3%. Pues eso es así es como se calcula el valor hacia el final, ¿no? Que se llama valor residual, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, el valor residual sería 420 entre 9,6% menos 3%, es decir, entre
6,6%, ¿no? Y eso me da 6.363,63, ¿no? Y como los datos estaban en, en miles de dólares, entonces estos son 6.363.636,30, ¿no? Algo así es lo que da el valor residual, ¿no? Entonces, bueno, ya ahorita sí podemos hacer la valoración, ¿ok? Tomamos los tres flujos, 375, 400 y 420, ¿ok? Y el valor residual, ¿ok? Y los descontamos a esa tasa de rendimiento esperado, que es el 9,6%, ¿no? La primera por un año, la segunda por 2 años, la tercera por 3 años, porque se presenta en 3 años, ¿no? Y como el valor de la perpetuidad, ¿ok? Teóricamente me dice a mí cuánto vale ese activo que da flujos de caja a partir del vencimiento, ¿ok? Al inicio. Entonces, el inicio del año 4, ¿ok? Es técnicamente igual al final del año 3, ¿ok? Por esa razón, yo descuento el valor residual a 3 años, ¿ok? No a 4, ¿ok? Si yo descontara el valor residual a 4 años, eso me lleva el, el, este, este descuento a -1, ¿ok? Y no sería comparable con estos que están en 0, ¿ok? Entonces, por esa razón lo descuento 3 años, ¿no? Porque este es el valor al inicio del año 4, ¿ok? De esa perpetuidad que va a rentar 420 a una tasa de crecimiento del 3% interanual hasta el infinito, ¿ok? Entonces, eso se descuenta descontando a 3 años, ¿ok? Si hacemos eso, entonces el valor de toda la empresa es 5.404.418,26, ¿no? Y como uno de los datos era que había 1 millón de acciones, entonces, bueno, cada acción debería valer 5.40, ¿ok? O sea, dado que toda la empresa vale 5.404.418,26, cada acción vale $5.40, ¿ok? Acuérdense que uno de los datos era que había 1 millón de acciones, ¿no? La empresa tiene 1 millón de acciones en circulación. Esa es la razón por la cual me da este valor por acción, ¿ok? Y bueno, ¿para qué uso yo esto, no? O sea, en primer lugar, bueno, yo, si soy una empresa que está comprando otra, ¿ok? Ya yo sé qué valor es el que tiene la empresa. Entonces yo procuraré comprar la empresa por menos de lo que me dan mis cálculos, ¿no? O sea, yo trataré de pagarle al dueño actual de la empresa 3 millones, 4 millones, 2 millones, ¿ok? Y este 5,4 millones me va a marcar a mí el máximo que yo debería pagar por esa empresa, ¿ok? Si esa persona está pensando en vender esta empresa en 10 millones, por supuesto, para mis cálculos está excesivamente caro, ¿ok? Y yo probablemente se lo diría, ¿no? Le diría, mire, yo creo que esto está muy caro, yo creo que yo no pagaría por esto, vamos a suponer, más de 4 millones de dólares, ¿no? Para no decirle los 5.404.000, ¿no? Ese es en el caso en el cual yo estoy comprando una empresa. Yo soy una empresa que está comprando otra, ¿no? Si soy un accionista que está comprando acciones en la bolsa, yo comparo este valor con el valor de mercado de la acción, ¿ok? Si, por ejemplo, la empresa se está cotizando, ¿ok? A un valor mayor, o a un precio mayor al valor, ¿ok? Entonces, yo no compro, ¿ok? O sea, si el valor es menor que el precio, yo no compro, sino por el contrario, vendo, ¿ok? Entonces, si yo tuviera las acciones, yo las vendería, ¿no? Por ejemplo, si en la bolsa se está cotizando la acción en $20, ¿ok? Y para mis cálculos vale 5.40, entonces la decisión lógica sería vender, ¿no? O sea, si yo tengo acciones de esta empresa, yo debería venderlas a $20, ¿ok? Porque de acuerdo a mis cálculos valen 5.40, pues, ¿ok? Caso contrario, ¿no? Cuando el valor es menor, perdón, cuando el valor es mayor al precio, ¿no? Por ejemplo, si yo hice mi cálculo y me da que vale 5.40, pero resulta que en la bolsa la están vendiendo a $1, ¿no? Entonces, para mí eso es una ganga, ¿ok? Entonces yo debería comprar esas acciones, ¿ok? Y tratar de que la gente se entere de mis cálculos, ¿ok? Para efectivamente, para que efectivamente la acción suba, ¿no?
¿ok? Y para mí sea productivo, ¿no? ¿Ok? Si por el contrario la empresa está cotizándose, por ejemplo, a $5, ¿ok? O a $6, ¿ok? Que es una cantidad mucho menor, o sea, es muy parecida a este 5.40, ¿ok? Entonces yo no debería actuar, ¿no? O sea, yo no debería comprar ni vender acciones, ¿ok? Porque resulta que es demasiado riesgo para lo que implica comprar acciones, ¿no? Entonces yo no actuaría, ¿ok? Preferiría no comprar ni vender, ¿ok? Porque la empresa está casi en su valor, pues. Entonces no tiene sentido, porque no hay oportunidad de negocio, pues. Eh, Cuando los precios difieren mucho es cuando se da la oportunidad de negocio, ¿no? Por ejemplo, cuando es mayor que esto, la decisión lógica es vender, y cuando es menor que esto, la decisión lógica es comprar. ¿Ok? Entonces, para eso es para lo que se usa la valoración, ¿no? Y bueno, y por supuesto, si una empresa quiere comprar a la otra, que es el caso de una fusión o el caso de una adquisición, ¿ok? Este, eh, También la empresa tendría que valorar, ¿no? ¿Ok? Y decidir si eso tiene sentido o no lo tiene, ¿ok? Pero eso ya es tema de lo que vamos a ver el día jueves, ¿no? Que son las fusiones y las adquisiciones, pues, ¿ok? Entonces, bueno, con eso estamos listos por hoy, ¿ok? Si ustedes tienen preguntas, con gusto, ¿ok? Buenos días, profe. Buenos días. Eh, o sea, usted había dado un orden en que se pueden usar los flujos de caja, pero no importa cuál se utilice o dependerá del caso en el que se pueda emplear uno. No, mira, lo ideal sería usar el flujo de caja libre, ¿no? ¿Ok? Porque ese es el más certero, ¿no? ¿Ok? Si no se puede calcular ese y se puede calcular el tercero, lo mejor sería usar el tercero, ¿no? ¿Ok? Si tampoco se puede usar el tercero, porque no tenemos los datos, por ejemplo, de la inversión planeada de los dividendos, entonces, bueno, lo mejor sería usar el flujo de caja operativo, ¿no? ¿Ok? Entonces, la última alternativa es usar el flujo de caja neto, ¿no? ¿Ok? Porque por lo que comenté antes, pues porque el flujo de caja neto en realidad ocurre única y exclusivamente cuando todos los pagos y los cobros de la empresa se hacen en efectivo, ¿no? Y eso técnicamente es imposible en cualquier situación, ¿no? Entonces, por eso es preferible usar el flujo de caja operativo, ¿no? Que ¿cómo se llama? En términos de financieros se le llama EBIT, ¿ok? Eso faltaría ponerlo ahí, ¿no? EBIT da, ¿ok? Que es la abreviación de utilidad antes de interés, impuestos más depreciación y amortización en inglés, ¿no? O sea, earning before interest and taxes plus depreciation and amortization, ¿no? Eso es lo que debería usarse si no se tiene el, el flujo de caja, ¿cómo se llama? Libre, ¿no? ¿Ok? O disponible. Entonces, y es el que le gusta más a los financistas, ¿no? Los financistas normalmente les gusta mucho más ya va, déjenme cuadrar esto, les gusta más este, este flujo de caja que el flujo de caja neto, ¿no? Y tienen razón porque está asociado más a la operación del negocio, ¿no? O sea, de hecho, una empresa se diseña originalmente con la intención de que produzca utilidad eh, en el ámbito operativo, ¿no? O sea, esa es la intención con la que se crea una empresa, ¿ok? Y por eso creo que es mejor el flujo de caja operativo que el flujo de caja neto, ¿no? ¿Ok? Esa es la razón fundamental del por qué es preferible ese que el flujo de caja neto, ¿no? Pero bueno, si uno puede calcular el flujo de caja disponible y lo usa en forma operativa mucho mejor, ¿ok? Porque eso me da una idea de los requerimientos de caja de la empresa en el futuro, ¿ok? Por lo cual me acerca más al verdadero flujo de caja de la empresa, ¿no? ¿Ok? Y en última instancia usar el flujo de caja libre, o bueno, más que en última instancia, en primera instancia usar el flujo de caja libre
porque supuestamente ese me dice efectivamente cuánto es la caja del negocio, pues, ¿ok? O sea que este es el preferible, ¿no? El flujo de caja libre. ¿Ok? O sea que el orden es invertido, ¿no? 1, 2, 3 y 4 sería el orden. Ok, vale, profe. Y con respecto a en el ejemplo que decía el grado del crecimiento, ¿eso ya no lo determinan o nosotros tenemos que determinarlo? Bueno, no, si yo les pongo un ejercicio de esto, yo les doy la tasa de crecimiento, ¿no? Yo no les voy a decir que la calculen, ¿no? ¿Ok? O sea, la tasa de crecimiento yo expliqué cómo se calcula porque está asociada a la estructura de crecimiento del mismo mercado, ¿no? ¿Ok? Pero si hacemos un ejercicio de esto, yo no los pondría a calcular la tasa de crecimiento natural, ¿no? ¿Ok? Pero es necesario para poderle llegar al infinito, ¿no? Porque eso me habla a mí de cuánto crece naturalmente la empresa, ¿no? ¿Ok? Ok, gracias, profe. Vale, a la orden. Buenos días, profe. Yo tengo Buenos una días. pregunta, pero con respecto a la clase pasada, la A proyección ver, del balance, ¿se la puedo hacer ahorita? claro. Las ventas en el periodo base, en base a qué partimos para suponer que van a crecer 20%, o qué supuesto, qué variable nos indica que esperamos Bueno. que crezca 20%. Bueno, eso del mismo análisis de la empresa, pues, o sea, tú haces un análisis de la empresa y determinas si la empresa va a crecer y en qué volumen va a crecer el año que viene, ¿no? Entonces, con eso es que tú haces tu crecimiento de ventas, ¿no? La otra forma, la más pedestre, si es que tú estás haciendo un análisis y tú eres, ¿cómo se llama? O tú eres analista o tú trabajas dentro de la empresa misma te dice a ti, si tú trabajas dentro, vamos a crecer 10%, ¿no? Entonces tú sabes que las ventas van a crecer 10%, ¿ok? La otra cosa es que si tú eres analista, tú le podrías preguntar, ¿ok? A la empresa, ¿cuánto piensan ustedes crecer, ¿no? ¿Ok? Y la empresa probablemente te lo dice, quizá no te lo dice, ¿ok? Y entonces ahí tendrías tú que hacer tú la estimación y tratar de estimar cuánto debe crecer la empresa en los años siguientes, ¿no? Y con eso hacer el crecimiento de ventas, ¿no? Pero el crecimiento de ventas es profundamente necesario para poder hacer los balances futuros, porque es la base fundamental por la que crece la empresa, ¿no? ¿Ok? Entonces, y bueno, y también explica un poco lo que habíamos dicho cuando hablábamos de que los costos no son los que determinan los precios, ¿no? Porque de hecho, cuando uno hace proyecciones de presupuestarias, siempre lo que crece primero son las ventas, ¿no? ¿Ok? Y después, en función de cómo crecen las ventas, crecen los costos. ¿Ok? O sea que no es que crecen primero los costos y después crecen los precios, sino al revés. Los precios crecen y eso es lo que hace crecer los costos o lo que hace disminuir los costos, ¿no? Dependiendo de lo que pase dentro de la empresa. ¿Ok? Pero el método es ese, pues el método es estimar o sencillamente preguntarle a la gerencia de la empresa cuánto piensan crecer ustedes, ¿no? ¿Ok? Ese es el método. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o no? Ok, esto está a punto de cortarse, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos el jueves que viene, ¿ok? Y bueno, y que les vaya muy bien, ¿ok? Hasta luego, profesor, que tenga buen día. Vale, igual, pues. Chao, profesor, que tenga buen día. Sí, ok. Yo en un rato les cargo esto en YouTube y les digo, les mando la dirección, ¿vale? Nos vemos.